El tema para hoy es la punción lumbar como en primer punto y como segundo punto la punción torácica o toracocentesis. Tenemos que la punción lumbar pues no es nada más que una introducción de una aguja hasta llegar al espacio subdural y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para su análisis. También se puede estudiar la presión del mismo o introducir fármacos en el espacio subaracnoideo con fines terapéuticos o diagnósticos. Dentro de las principales indicaciones tenemos las infecciones meningias, encefalitis, meningitis aséptica, absceso e infecciones parameningias, hemorragia subaracnoidea, enfermedades desmielinizantes, polineuropatías, metástasis, síndromes paraneoplásicos, hidrocefalia oculta, lupus eritematoso sistémico. Con fines terapéuticos tenemos infecciones que requieren de la administración de fármacos intratecales, enfermedades neoplásticas, pseudotumor cerebral. Esas serían las principales indicaciones. Eh, Dentro de las complicaciones tenemos una reacción alérgica, cefalea pospunción, herniaciones cerebrales o sangrado también en el sitio de punción. Esto sería lo principal en cuanto a la punción lumbar. En cambio, la punción torácica o toracocentesis también es la introducción pues de una aguja a través del tórax y llegar al espacio pleural. También tiene objetos diagnósticos y también objetivos terapéuticos. Dentro de los diagnósticos tenemos que cada líquido en la cavidad pleural de etiología desconocida, con excepción de los enfermos con síntomas clínicos y los resultados ya de las exploraciones complementarias previas, pues puede ser que sea una insuficiencia cardíaca, enfermos dialisiados, pacientes con hipoalbuminemia, cirrosis hepática, etcétera. Terapéuticas, en el caso de que haya una excesiva cantidad de líquido, como el derrame pleural, o sangre también en esta cavidad, o presencia de aire, o quilo, o presencia de sangre después de un trauma. Entonces, contraindicaciones absolutas no existen, contraindicaciones relativas, más cuando tengamos alteraciones hemorrágicas, como un INR mayor del 1.5, un TTP A mayor a 2, o con plaquetas menores de 50.000 unidades por litro. O si la cantidad de líquido es demasiado pequeña que no podamos obtener una muestra. Entonces, dentro de las complicaciones, si en forma rápida, pues era el dolor en lugar de la punción, un neumotórax si es que no lo hay, un hemotórax si es que no lo hay, reflejo vasovagal. Hay que tener en cuenta las reacciones a los anestésicos locales o a los antisépticos, también hay que tomar en cuenta. Las complicaciones tardías están infecciones de la piel en el lugar de punción, empiema pleural por alguna mala técnica o fallas en la técnica aséptica, siembra de las células neoplásicas en el canal de punción, si es que es un tumor de tipo mesotelioma pleural. Bueno, eso a breves rasgos. Con más detalles nos va a decir Brian. Por favor, continúe. Bueno, voy a empezar la exposición. Tengo el tema de punción lumbar y toracocentesis.
vamos a empezar con el tema de punción lumbar. Ya, bueno, aquí tenemos una breve definición, que en sí la punción lumbar lo que es como, como definición, es un procedimiento en el cual se puede obtener líquido cefalorraquídeo por medio de lo que es un ingreso, eh, con lo que es una aguja en forma doble, externa e interna, para el análisis de lo que es el líquido cefalorraquídeo a través de lo que es, a lo que son apófisis espinosas, en lo que es la cola de caballo, más o menos a la altura de lo que es las vértebras, desde L2 hasta la vértebra L2, L3, L3, L4 y muchas veces de L4 a L5. Entonces, esto nos sirve primero para lo que es, como dijo ya el doctor, alguna de las características que se pueden mencionar es que se puede utilizar como un procedimiento diagnóstico, como por ejemplo para infecciones meningias o una encefalitis, una meningitis aséptica, tal vez presencia de abscesos o infecciones para meningias, eh, y algunas otras enfermedades, o también para el ingreso de lo que son para lo que es un procedimiento el cual se conoce para liberación de la presión intracraneal. Pero eso ya les diré más adelante. Dentro de lo que es este concepto de lo que es el líquido cefalorraquídeo, tenemos que también se lo llama como el líquido cerebroespinal. Este de aquí es una sustancia clara, incolora, que protege el encéfalo y la médula espinal del daño físico y químico. Es decir, que este es líquido cefalorraquídeo, actúa como un amortiguante de todo lo que es el sistema nervioso central y también parte de lo que tiene en cuenta es que una de las características más representativas del líquido cefalorraquídeo es que es un líquido transparente, sin ninguna alteración de color. Eh, Además de que este líquido cefalorraquídeo no solamente transporta lo que son el oxígeno, que también tiene unas propiedades de la composición dentro de sus características, que son la glucosa, e incluso también podemos encontrar proteínas. Y dentro de esto también vamos a hablar alguna parte de lo que son las características y el recorrido. El líquido cefalorraquídeo circula desde las cavidades del encéfalo, produciéndose en todo lo que son el sistema ventricular y va desde el encéfalo a la médula y se aloja sobre todo en el espacio subaracnoideo. A breves rasgos, dentro de lo que son las características, aquí vemos que el líquido cefalorraquídeo, el aspecto va a ser claro e incoloro. Voy a poner una, este, ya, claro e incoloro. Además de eso, el líquido cefalorraquídeo tiene un volumen así de circulación de 150 ml con una velocidad de producción de 0.5 mililitros, lo cual nos daría que un recambio de 150 ml se puede dar un recambio dentro de lo que es el sistema ventricular de este líquido y su reabsorción más o menos entre 4 a 5 horas. Entonces, cada 4 o 5 horas se vuelven a producir esos 150 ml y esto tiene un ritmo en donde se mantiene este volumen de líquido cefalorraquídeo. La presión normal en la cual se maneja van a ser 60 a 150 milímetros de agua. Esto de aquí va a variar pues dependiendo de si es que hay alguna patología y también como procedimiento diagnóstico lo que es la punción lumbar. Las proteínas que también podemos presentar sobre todo a expensas de la albúmina y muchas veces cuando son infecciones a expensas de lo que son las inmunoglobulinas por reacciones inflamatorias de antígeno-anticuerpo. Las proteínas normalmente son de 15 a 45 miligramos sobre decilitro. La glucosa, que también va a tener un papel importante, tenemos en concentraciones de 50 a 85 miligramos sobre decilitro de líquido cefalorraquídeo, cloro de 120 a 130 mil equivalentes, y células sobre todo de monomorfonucleares, los cuales van a ser muy característicos de este líquido cefalorraquídeo, de 0 a 3, sobre todo linfocitos, milímetros, por milímetro cúbico. Ya, si encontramos polimorfonucleares, otros, eosinofilia o diferentes células inflamatorias o propias de lo que son una infección, pues tenemos que dudar aquí de las características propias de lo que es el líquido cefalorraquídeo. La punción lumbar en sí, esta se va a realizar para un diagnóstico neurológico. Se realiza mediante lo que ya les dije, es una punción entre el espacio L3, L4, L4 y L5. Y la principal indicación es para obtener lo que es
el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que vamos a, mientras hacemos la punción, cuáles son las estructuras que se van a atravesar? Primero que todo, vamos a tener en cuenta que por lo partimos este superficial, tenemos la piel. Siguiendo de esto lo que es el ligamento sufraespinoso, tenemos el ligamento interespinoso, el cual lo vemos acá, el cual casi siempre tiene una orientación transversal. El ligamento amarillo con fibras longitudinales. Tenemos también lo que es el plexo venoso de lo que es, que son retroespinales, este plexo venoso, y aquí es donde muchas veces se dan lo que es la confusión entre un líquido cefalorraquídeo normal o un líquido cefalorraquídeo hemático, y es que cuando se perfora este plexo venoso, tenemos obviamente la salida de sangre, y muchas veces suelen decir que sí, que es el líquido cefalorraquídeo, tenemos una hematorraquia, pero no es así, sino que es por este plexo venoso, y para esto se tiene que dejar gotear un poco lo que es, ingresar primero lo que es al espacio subaracnoideo por medio de la dura madre, que es una de las meninges duras, las que es la más externa, y llegando al espacio subaracnoideo y esperar a que esta sangre eh, termine de salir del plexo venoso, y se esperará que por sus propios medios, por su propia presión por la propia presión del espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo pueda salir. Y esto no se tiene que aspirar ni nada, porque podemos también producir lo que es una disminución de la presión intracraneal, de la presión que se maneja normalmente en el espacio subaracnoideo. Y por último, esto que les dije con la sangre y todo, se le llama lo que es una punción traumática. Ya, entonces, esas son las características. ¿Cómo se lo puede realizar? Primero, el procedimiento tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar en una posición adecuada. Bien, están aquí las dos posiciones que se pueden utilizar. Eh, Cualquiera de estas dos posiciones, que es una posición encorvada, la cual va a ser útil para que las apófisis espinosas se puedan separar y puedan dar un rango más amplio interespinoso para poder así pasar la aguja y que no tape el ingreso hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Se tiene que trazar una línea entre las espinas ilíacas, y la cual va a ser una referencia que pasa cerca del espacio L3. Entonces aquí se aplica lo que es esta aguja, como vemos acá, llamada el cisel, que es doble, en donde por fuera es una aguja completamente rígida, ancha, y por dentro tenemos lo que es una aguja mucho más fina, la cual va a servir lo que es en sí para la punción, pero esta está rígida por un par de características. La primera es que tiene que atravesar la piel, y por consiguiente todas las estructuras que habíamos hablado, y tiene que tener en cuenta que por si acaso hay una obstrucción tiene que ser ancha, porque se puede quedar aquí alguna parte del tejido y no puede circular el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que se le retira y se deja lo que es esta pequeña que estamos acá, ¿no? Eh, ya, cualquiera de las dos posiciones se pueden utilizar. Como les dije, la presión del líquido cefalorraquídeo va a hacer que las gotas del líquido cefalorraquídeo vayan de una manera espontánea, una manera que no se la debe aspirar. Entonces, esta punción casi siempre tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que se les ha tomado del líquido cefalorraquídeo, y sobre todo tiene que ser claro. Si nos damos cuenta en la imagen de la izquierda, donde está el tubo, tenemos que esta, esa característica del líquido cefalorraquídeo está un poco amarillenta, y es que es cuando hay en este caso es cuando hay una hemorragia subaracnoidea pasada, ya que si es que son presencia de eritrocitos, en este caso ya los eritrocitos pues ya se han destruido y han producido lo que es la liberación de hemoglobina y luego de bilirrubina, y este tono que vemos aquí amarillento es parte de lo que es el pigmento de la hemoglobina ya en este caso degradado, ¿no? Y esto nos da en cuenta como una hemorragia subaracnoidea pasada. Ya,
Vamos a hablar acerca del procedimiento a rasgos bibliográficos, que primero tenemos que explicar en qué consiste el procedimiento al paciente y familiar si es necesario. Segundo, firma del consentimiento informado. Tercero, colocar al paciente en decúbito lateral con las posiciones que ya vimos o en una posición encorvada. Se traza una línea llamada la línea de Tuffier entre las ambas crestas ilíacas que pasa entre la tercera y cuarta apófisis espinosa. Se desinfecta la piel de la región lumbosacra con solución antiséptica, se funciona entre L3 y L4. La aguja se introduce entre ambas apófisis espinosas, atravesando el ligamento interespinoso perpendicularmente a la piel de la línea media. Siguiente a eso, se imprime la aguja, una ligera desviación hacia la cabeza del paciente, se introduce hasta 5 a 6 centímetros, alcanzándose el espacio subaracnoideo. Se retira lo que es el mandril, fluyendo lo que es espontáneamente el líquido cefalorraquídeo. Tiene más o menos lo que son 2 a 3 ml hasta que salga claro, lo que indica que se trata de una punción traumática cuando no sale con sangre. Y una vez recogidas las muestras del líquido cefalorraquídeo, se retira el trocar y se coloca un apósito en el ciclo de la punción. Se tiene que indicar al paciente que no tiene que tener movimientos de la cabeza eh, por al menos de 6 a 8 horas después del examen, para evitar lo que es una cefalea postpunción. Ya, las indicaciones para realizar lo que es esta punción lumbar. eh, Tenemos primero lo que son sospechas de infección del sistema nervioso central, como ya habíamos hablado, por ejemplo, todos los que les habían hablado más antes, sospecha de enfermedad cerebral degenerativa o esclerosis múltiple, diagnóstico de hemorragia en el espacio subaracnoideo, diagnóstico y terapéutica de enfermedad cerebral de origen hematológico, mielitis. Tenemos también otras como la reducción de la presión intracraneal, administración intracraneal de fármacos, administración de contraste para estudios de imagen. Además de eso, podemos tener en cuenta estas funciones, tal vez con la finalidad diagnóstica para una hidrocefalia oculta de característica normotensa. Eh, Podemos utilizar para síndromes paraneoplásicos, metatasis leptomeningeas, y también tenemos algunas contraindicaciones, las cuales, bueno, una de las contraindicaciones en sí va a ser la lesión intracraneal con efecto de masa, compresiones medulares agudas que pueden ser agravadas con la punción lumbar, lesiones cutáneas, infección local u óseas de la región de la punción lumbar. También tenemos que tener en cuenta alguna hipertensión endocranial secundaria, a lo que es una lesión expansiva, como ya mismo dice lo que es el efecto de masa, eh, un bloqueo de lo que es el espacio subaracnoideo, también trastornos de la coagulación, todo lo que tiene que ver con los trastornos de la coagulación son contraindicados estos procedimientos, o también un proceso infeccioso, un proceso de sepsis local, sobre todo en el ciclo de la punción. Ya, más. Una de las complicaciones también que podemos tener en cuenta en estos pacientes es que la reacción alérgica local a la solución antiséptica, la sepsis local, cefalea postpunción, las hernias cerebrales que pueden provocar estas punciones, sangrado local, la meningoencefalitis purulenta, infección diatrógena del disco intervertebral. Brian, Dígame, Doc. ¿qué es una hernia cerebral? Una hernia cerebral lo que bueno, esto puede depender si es que son hernias infra o supratentoriales. Las hernias en sí lo que es una protrusión de lo que es una masa cerebral dentro de lo que es un espacio en donde no debe estar. Entonces, por ejemplo, por el mismo hecho de lo que es el retiro rápido del líquido cefalorraquídeo, se pueden provocar hernias de tipo, por ejemplo, una hernia amigdalar, eh, los cuales casi siempre provocan lo que son alteraciones neurológicas. También Ya, podemos tener un CAL, una hernia diencefálica. ya, claro, entonces es la protrusión, ¿no es cierto?, de tejido cerebral por algún espacio. Esto se da, por lo general cuando hay demasiado edema cerebral o algo que haga efecto de masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hematoma grande, un hematoma subdural, entonces puede dar origen a estas herniaciones. Eh, el tratamiento, pues, urgente aquí es, ¿no es cierto?, una craneotomía y dejar abierto o extraer un pedazo de hueso para,
para evitar estas herniaciones y esta compresión cerebral y evitar más daño cerebral. Entonces, por lo general se retira un buen pedazo de hueso, de acuerdo a la cantidad de edema cerebral o a la cantidad de efecto de masa que exista. Ya, continuamos. Ya, doctor. Entonces también tenemos en cuenta, bueno, esas. La interpretación. Cuando se extrae el líquido cefalorraquídeo, normalmente tenemos que tener en cuenta estos parámetros que están ubicados a la izquierda, como es la presión, el aspecto, presencia de leucocitos, la fórmula diferencial entre monomorfonucleares y polimorfonucleares, las proteínas, la glucosa y la relación del plasma y el líquido cefalorraquídeo. Bueno, si nos damos cuenta, cada uno tiene sus características y es que van desde el normal bacteriano, viral y también presencia de lo que es una tuberculosis. Eh, Dentro de lo que es la presión, cuando es normal es de 60 a 150, como ya le habíamos hablado, milímetros de agua. El aspecto tiene que ser claro, leucocitos de 0.5, de 0 a 5 leucocitos por milímetro cúbico. Casi siempre es normal encontrarse con lo que es una fórmula diferencial de monomorfonucleares, proteínas de 15 a 50 miligramos sobre decilitro, una glucosa de 50 a 85 y la relación del plasma y líquido cefalorraquídeo de 0.6. Así vamos diferenciando, como por ejemplo en un bacteriano, si nos damos cuenta, la presión es mucho más alta por el mismo hecho de la presencia, sobre todo, de proteínas, de leucocitos y también del líquido purulento que puede presentar dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo bacteriano, y la presión aumenta, es mayor a 180, casi siempre encontramos un recuento de leucocitos hasta de 10.000, polimorfos nucleares mayor a 60%, las proteínas mayores a 50 y todo lo que tiene que ver con la glucosa y la relación del plasma está disminuida en 45 y 0.3 respectivamente. Cuando es viral, casi siempre este está blanquecino. Tenemos igualmente características como las pueden ver acá. En este caso es diferencia porque dentro de la fórmula diferencial entre monomorfonucleares y polimorfonucleares, aquí predominan los monomorfonucleares con un 80% por sobre lo que son los polimorfonucleares. Además de eso, la presencia de leucocitos y de las proteínas glucosa normal y la relación del plasma de 0.6. Además de que en la tuberculosis prácticamente todo está alterado, en donde igualmente, tanto como la infección, una infección micótica, tenemos, por el micoplasma, hablamos de lo que es una presión aumentada de mayor a 180 milímetros de agua, en un aspecto reticular, leucocitos sobre todo hasta llegar a 500, y en los polimorfos nucleares mayor a 50%, 50 a 3.000 de proteínas, menor a 40 en glucosa y menor a 0.5 la relación entre el plasma y el líquido cefalorraquídeo. Aquí son las presiones normales que encontramos todo en neonatos lactantes y en el niño y en el adulto. Pues aquí tenemos los valores. Igualmente los valores de glucosa, los tenemos acá a la derecha, las proteínas y lo que son el recuento de leucocitos, que prácticamente se lo habló en el cuadro pasado. Entonces, eso sería todo por lo que es la técnica de la punción lumbar. Ya, muy bien. A ver, unas preguntitas. Ariana, ¿cómo estamos? Santiago, antes que te vayas. Roxana, a ver, Carla. Carla quiere participar. ¿Yo? Sí, está con el micrófono abierto. A ver, Yo siempre participo. ya, a ver, demuéstrelo. ¿Cuáles eran las Ah, indicaciones para la punción lumbar? Cuatro indicaciones. a ver, las indicaciones para punción lumbar son sospecha de infección del sistema nervioso central, sobre todo una meningitis. Ya, También pueden ser algunas neuropatías, sospecha de hemorragia subaracnoidea no confirmada y alguna enfermedad metabólica. ya, estas serían las diagnósticas, ¿no es cierto? Las Ujú. terapéuticas. Mm, a ver, ya, dentro de las que serían terapéuticas, ay, no sé, no son las mismas. No, dijimos para la administración de fármacos. Puede ser antibióticos Naya. por lo general, citostáticos en el caso de algún tumor.
Y para realizar los O también procedimientos quirúrgicos, ¿no es cierto? Para colocar para poner anestesia. claro, también. Ya. Muy bien. A ver, Diego, Aló, ¿ya cuáles serían las complicaciones más frecuentes de una punción? a ver, entre las complicaciones que se da, sobre todo, van a es el dolor que se puede producir, la irritación también de las raíces, también puede haber lo que sea una cefalea y Es lo que se conoce como el síndrome unas de pospunción. Sí, es frecuente y ustedes pueden ver en todos los pacientes después de una cirugía, algunos hacen este síndrome de pospunción que se presenta con cefalea por lo general. complicaciones. Puede acompañarse de náuseas, Claro, vómitos, mareos, tinnitus. A ver, otra complicación, ¿cuál sería? otra complicación, creo que había aparte de la cefalea, pues, mm, lo que nos mencionaba, Dolor de espalda también es frecuente. sangrado, dolor de espalda, Ya sangrado también puede haber. hernia cerebral. Hernia, ¿por qué va a haber hernia? Es una No, no, contraindicación cuando hay hernia, sí. es- sería un riesgo. Pues, cuando hay Eso una presión aumentada, eh, a nivel de líquido cefalorraquídeo está contraindicada realizar la punción. Eso sí. Como hace el dolor radicular también, pues ese dolor que se irradia a las extremidades inferiores. Otras tenemos irritaciones también como parecias a nivel de los miembros inferiores. también, una reacción de hipersensibilidad con un anestésico. Ya, algún proceso infeccioso ahí en el nivel de la punción. Ya, muy bien, entonces continuemos, Ya, Brian. Ya, Doc. Entonces seguimos. A ver, ya, vamos con la toracocentesis. Ya, en sí lo que es la toracocentesis, esta consiste en lo que es una punción puntual sobre todo en la pared torácica para la retirada sobre todo de lo que es material y alojado en lo que es en la pleura. Muchas veces sirve para lo que es el retirado de aire o líquido dentro de lo que es el espacio pleural. Esto se puede hacer mediante lo que es una aguja fina o muchas veces cuando supera lo que es ya el volumen se puede distinguir entre lo que es una aguja fina y también lo que es colocación de un catéter o también de un tubo. Ya, pero en este caso vamos a hablar acerca de la punción que es con la aguja. Ya, dentro de lo que es la toracocentesis, la definición es un procedimiento percutáneo durante el cual se inserta una aguja en el espacio pleural para obtener lo que es el líquido pleural. Es una técnica sencilla, rápida, con alto rendimiento diagnóstico y escasas complicaciones que pueden evitarse con premedicación y una buena técnica. Además de eso, está indicada en presencia de un derrame pleural de más de 10 milímetros según la radiografía de tórax en decúbito lateral. Tenemos que tener en cuenta que una toracocentesis puede ser tanto diagnóstica como una toracocentesis evacuadora, también llamada lo que es terapéutica. La toracocentesis diagnóstica, esta sobre todo se la aplica cuando se quiere tener lo que es una obtención de un volumen pequeño de lo que es de la pleura.
ubicado más o menos entre 10 a 60 ml, y sobre todo para lo que son fines diagnósticos. Y cuando es terapéutica o evacuadora, pues ya bien su nombre se lo dice, es como un procedimiento de emergencia que tiene en cuenta en que si no se hace esto puede provocar lo que es un riesgo para la vida, por lo que es un colapso del pulmón, ya que hay una restricción a la expansión pulmonar. Ya, esto de aquí es lo que estábamos hablando. Y una de las indicaciones que se pueden tomar en que cuando es diagnóstica, un derrame paraneumónico, una sospecha de tuberculosis pleural, y cuando es terapéutica, en un motor de atención, un derrame pleural masivo con insuficiencia respiratoria. Ya. Si el paciente es diagnosticado de insuficiencia cardíaca congestiva, se debe primero dar lo que es un tratamiento diurético y luego de eso se debe realizar lo que es la toracocentesis. Si el derrame persiste durante más de 3 días, si presenta fiebre, dolor torácico, si es unilateral y si se presenta hipoxemia en este paciente. Además de eso, vamos a hablar acerca de los materiales que podemos utilizar en estos pacientes. Primero, como ya sabemos, todos estos procesos tienen que ser asépticos, con el campo estéril, guantes de gorro y mascarilla, los apósitos antisépticos, el anestésico local, la aguja sobre todo de 23 en niños y aguja 25 en recién nacidos. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que las jeringas de 2 a 5 ml para infiltración del anestésico local. ¿Ya? Además de eso tenemos que tener en cuenta otras cosas como es el angiocatéter, la llave de 3 vías, y también tenemos que tener que todo eso sea descartable. Además de eso, se va a utilizar lo que es una válvula llamada de Heimlich en caso de lo que es un neumotórax, que sea unidireccional, bidireccional si no me equivoco, pinzas hemostáticas curvas, jeringa para gasometría y tubos estériles para recolección de muestras, monitor de frecuencia cardíaca, pulsímetro y esfingomanómetro. Además de eso, dentro de la posición que se puede manejar en estos pacientes, y los accesos podemos tener en cuenta que hay 2 accesos, el uno que es el acceso anterior y otro que es el acceso posterior. Tenemos que tener en cuenta antes que tenemos que pedir lo que es el consentimiento informado para que se pueda realizar este procedimiento, y de acuerdo a la exploración física uno se orienta hacia cuál abordaje se puede tener en cuenta. Pues dentro del abordaje tenemos que también tener en cuenta la anatomía y todo lo que es la diferenciación el plano torácico. Pues en este caso vamos a hablar del abordaje anterior con un abordaje en L2 en la línea media clavicular, prácticamente por aquí, y cuando es el otro abordaje anterior que es en L4 en la línea media axilar. Cualquiera de estas dos funciones va a ser efectiva, con mucha más utilización con lo que es en L4. Ya, bueno, eso es lo mismo. Ya, el abordaje anterior, vamos a hablar del abordaje anterior dentro de lo que es la toracocentesis. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner al paciente en decúbito supino con una cabecera elevada a 30 grados y elevación del brazo por encima de la cabeza, de donde se vaya a realizar la punción. Como ya dije, se va a dar lo que es la punción a nivel del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular y en el cuarto espacio intercostal en la línea media axilar. Indicaciones son las que ya habíamos hablado, como es un neumotórax extensión, drenaje en niños pequeños, insuficiencia respiratoria aguda y paciente crítico. El abordaje posterior, como vemos aquí, esta es la posición correcta en la cama, apoyado sobre todo desde lo que es un asiento alto que le llegue, sobre todo a lo que es la unión tóraco-abdominal por abajo del reborde costal. Hacemos que el paciente se encorve y utilizamos sobre todo los brazos apoyados sobre la mesa o sobre lo que es una almohada. El punto de elección para lo que es esta punción es entre el quinto y séptimo espacio intercostal en la línea axilar posterior o en la línea media escapular. Ya, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente se tiene que tener en cuenta que se tiene que dar el anestésico local para poder hacer la punción previa a lo que es la indicación del paciente. Sobre todo se utiliza lo que es la lidocaína, pasando por lo que son los diferentes componentes, piel, tejido celular subcutáneo, músculos y directamente a la pleura, ir aspirando a la vez que se va penetrando en la cavidad pleural y iniciar lo que es la salida del líquido pleural. Introducir una aguja con una inclinación de más o menos 60 grados por encima del borde superior de la costilla inferior hasta alcanzar el espacio intercostal
rectificar la inclinación a 90 grados y avanzar cuidadosamente hasta notar una disminución de la resistencia, un burbujeo o retroceso del émbolo. Avanzar el catéter, retirar la aguja y conectar el catéter a la llave de 3 vías, aplicar la pinza hemostática a nivel de la piel para mantener constantemente la profundidad de la inserción mientras se realiza la aspiración. Aspirar mediante la llave de 3 vías conectada a una jeringa. En el caso de lo que es un hemotórax, la válvula de Heimlich, si existe, se tiene que colocar esta válvula, si existe lo que es un riesgo de entrada del aire, es decir, que tiene que ser una válvula unidireccional. En caso de derrame, extraer 50 a 100 ml de líquido y valorar el estado clínico del paciente. Además de eso, de otros exámenes que se tienen que pedir en estos pacientes. Las contraindicaciones para realizar lo que es la toracostomía, toracocentesis, perdón, no existe ninguna contraindicación absoluta, pero sí relativas, como por ejemplo cuando están en tratamiento anticoagulante, la diátesis hemorrágica y lesiones cutáneas de sitio de punción. Esto del tratamiento anticoagulante y lo que son los tiempos de coagulación, además de los niveles de plaquetas, que no se lo debe realizar esta punción torácica con unas plaquetas menores a 100.000. Las complicaciones en estos pacientes, primero tenemos un neumotórax con empiema, un hemotórax, una reacción vagal, laceración hepática y también un edema pulmonar evacuo. La mayoría de estas son por lo que son iatrogénesis, iatrogenia, y se las puede corregir únicamente con otra intervención, asimismo con lo que es con un profesional entrenado para hacer lo que es la toracocentesis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien, Brian. Perfecto. A ver, Ariana, ahora sí. Ahora sí está disponible. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Podemos nosotros crear una válvula de Heimlich casera en caso de alguna emergencia? Una válvula de Heimlich, Heimlich casera. claro. Sí, con la sería una casera. No, no sé, la verdad, no he escuchado yo de caseras, de válvulas de... Bueno, es algo que puede salvar una vida cuando, sobre todo los compañeros que están en el ECU, en un caso de un neumotórax de tensión, puede ser espontáneo o postraumático. Se puede colocar esta como Doc, ¿esa no medida se urgente, ¿sí? mediante una botella de agua? No. La de No Heimlich es se puede armar con un preservativo. la ¿Sí? unidireccional. Claro. Una aguja, el calibre mayor que tengamos, pues es en nuestro medio hay la 18, la 16 también hay, ¿no es cierto? Entonces esa se le conecta a un preservativo, se le mete en el fondo y se la traspasa, ¿no es cierto? Y esa como ya tiene su lubricante, pues entonces como la presión, en el caso de un neumotórax, la presión es mayor ya dentro de cavidad pleural que el exterior del ambiente, entonces tiende a salir, ¿sí? Tiende a salir. Y como tiene lubricante, pues se sella, ¿sí? El preservativo. Esto podemos hacer con un dedo de guante, igualmente podemos ponerle aceite o mojarlo, simplemente mojarlo, sino que el agua se evapora muy pronto. Entonces tenemos que estarle mojando a cada rato, ¿sí? También con un dedo de guante también se puede hacer, conectándolo igual a una agujita y con ese hay que fijarle con esparadrapo, pues para que no se vaya a retirar espontáneamente. Con ese le salvan la vida prácticamente a este paciente, digamos, si tiene una hora para llegar al hospital. Entonces son medidas emergentes que sí se pueden realizar. De ahí una trampa de agua casera, esa sí se puede hacer también, pues no sería tanto casera, sino de emergencia, sí, algo emergente para salvar la vida del paciente. Sí se puede hacer una trampa de agua también con una botella, eh, debe ser de 1 litro mínimo,
¿no es cierto? Y se le pone 2 tubitos. Debe tener agua, más o menos 200 ml. Y el palito que va a ir, el tubo que va a ir conectado a la aguja o con un equipo de venoclisis. Esta trampa de agua también puede servir para neumotórax o para hidrotórax, sí. Va a ir 2 centímetros debajo del agua, el tubo que va al conectado al tórax. Entonces, de esta manera, también sale el aire o sale el líquido y la trampa de agua impide que entre aire a la cavidad abdominal. Porque ya cuando sale bastante cantidad, pues hay presión negativa y por lo tanto va a absorber aire del ambiente y podemos provocar al hidrotórax en un neumotórax en caso que hagamos mal la trampa de agua. ¿Sí? Entonces, de esa manera también se puede realizar. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Kelvin. Dígame, Doc. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para la punción, para la toracocentesis o punción torácica o punción pleural? De lo que nos hablaba Brian, decía que bien para lo que es como forma terapéutica y como forma de diagnóstica, para diagnosticar lo que es para lo que es el tratamiento de un neumotórax, para lo que es una emergencia, de forma terapéutica, no poner una emergencia para lo que es drenar lo que es un neumotórax, lo que es el diagnóstico para lo que es la extracción del líquido pleural para diagnosticar algún tipo de patología. Y nada más creo que era. Más que todo nos decía que se utilizaba más que todo en los derrames pleurales, que cuando son, cuando tienen un contenido de más de 10 ml en lo que es en la pleura, y es lo que es como tipo de emergencia para extraer el paciente que esté con líquido a nivel de la capa pleural o con sangre. No es 10 ml, sino unos más de 1500, ¿sí? De manera que ya provoque alteraciones en la respiración. Entonces ahí sí se necesita drenar este líquido. Ahí sería terapéutico, ¿sí? Entonces, para que el paciente Ya. pueda respirar. O en caso que haya aire también, pues igual nos puede ir bien con trampa de agua o con la válvula de Heimlich, ¿sí? En caso de un neumotórax. La punción es solo para estas dos cosas, ¿sí? En caso ya que si es que tenemos sangre dentro de la cavidad pleural o kilo dentro de la cavidad pleural, ahí ya se necesita colocar un tubo de tórax y es otra cosa. Solo estamos hablando de una punción con aguja, ¿sí? Entonces, las diagnósticas sí se hacen con más frecuencia, ¿no es cierto?, para obtener una muestra y enviarla al laboratorio. Y hacer una prueba química, puede ser una citológica para ver si hay células tumorales o metastásicas. Y para saber qué tipo de derrame es, si es que es inflamatorio o es de tipo eh, solamente por falta de proteínas. En insuficiencia cardíaca también hay derrames. Y si es de tipo inflamatorio, como en las neumonías, que también pueden complicarse, luego este líquido puede infectarse y dar lugar a un empiema, ¿no es cierto? O un piotórax. Ya, a ver, ¿quién más? Y Santiago. Dígame, Doc. A ver, Santiago, entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones relativas para la punción torácica? Contraindicaciones dije que no había ninguna, pero relativas eran 3, no capté bien el nombre, pero no me acuerdo, Doc, pero eran 3. Ya, alteraciones de la coagulación, ¿no es cierto? Sí, alteraciones de coagulación Eventos, especialmente. las plaquetas estén menos de 50.000.
el TP elevado o el TP elevado viene de más allá de 1.5. Cualquier infección en la zona de punción también estaría contraindicada. Las complicaciones, ¿cuáles serían? Complicaciones, no había ninguna, decía. No, pues sí, complicaciones, si haces Ah, no, mala no. punción. Ah, Por eso tenemos perdón. que saber la anatomía, ¿sí? ¿Por dónde pasa el paquete vasculonervioso? Complicaciones, una perforación hepática. Complicaciones puede ser una perforación hepática. ¿Qué más? ¿Por dónde pasa el paquete vasculonervioso? ¿O paquete vascular nervioso? Claro. A través de cada espacio intercostal, ¿no? Ya, pero ¿por dónde? ¿Por arriba o por debajo de los arcos costales? Sería en la parte inferior. Ya siempre pasa por debajo, ¿no es cierto? De cada arco costal, inmediatamente por debajo. Entonces, la punción, ¿dónde debemos hacer? Entre la parte inferior de la costilla, generalmente decía en abordaje posterior, en T5 y T6, T7. No, ¿de qué estás hablando? ¿Mande? ¿De qué estás hablando? No, es que decía de abordaje posterior, que se hacía a nivel de T5 y T7. T7 estás hablando de las vértebras, de la Ahora, punción perdón, torácica. de la quinta y séptima costilla. Ya, por ahí sí. O sea, de ahí que hacerle inmediatamente por arriba de la costilla, ¿sí? Entonces, en la línea axilar media o anterior a nivel del sexto espacio intercostal o quinto espacio intercostal. Unos dan hasta el séptimo, ¿sí? Ya, Ya. y el anterior, ¿a qué espacio intercostales? Sería igual entre la segunda y tercera costilla. Ya en el segundo espacio intercostal, ¿sí? Ahí se debe realizar. Entonces, las posibles complicaciones son dolor, ¿no es cierto? Un neumotórax o un hemotórax, Neumotórax, reflejo vasovagal, empiema, que dijimos. Complicaciones tardías, una infección a nivel de la punción, incluso un empiema o siembra de células neoplásicas. Eso les dije, ¿sí? Entonces aquí lo más importante es realizar bien la técnica para evitar estas complicaciones. Entonces debemos saber un poquito de anatomía, como les decía, para evitar puncionar estos vasos y provocar un hemotórax. Entonces siempre inmediatamente por arriba de la costilla. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos.